Hermanos, Dios los bendiga. Una vez más es un gusto estar nuevamente llevando el estudio de la palabra, el mensaje de Dios a cada uno de los rincones de este planeta a través de estos medios de comunicación, de norte a sur, a centro de Sudamérica, a Europa y a todos aquellos países de habla hispana. Es un gusto nuevamente llevarles la enseñanza. Vamos a iniciar con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, amado Señor, por esta oportunidad, amado Dios, que me das de estar llevando el mensaje, llevando tu palabra, amado Dios. Pero una vez más, te pido, te suplico, amado Señor, que no sean mis conocimientos, que no sea mi propia sabiduría, amado Señor, sino que sea tu sabiduría a través de este siervo, amado Señor. Bendice, Padre amado, este momento, bendice, amado Señor, este medio de comunicación, y que esta palabra se siembre en cada uno de los corazones de las personas que están escuchando esta transmisión. Te lo pedimos bajo el precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Quiero cantar un corito, el cual hace énfasis a esta enseñanza. Se llama Cristo me ama y dice así: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de Él, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió, y en el cielo me abrió, Él mis culpas quitará, y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, si soy fiel, viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Qué rico y qué agradable que la Biblia así lo dice. Cristo me ama. Y de eso se trata el estudio del día de hoy, del amor de nuestro Señor Jesucristo hacia cada uno de nosotros. Vamos a estar estudiando bajo el pasaje bíblico, el Evangelio, de Juan, capítulo 21. Vamos a estar viendo prácticamente todo el capítulo y vemos allí o ubicarnos un momento cronológicamente. El Señor Jesucristo, el primer domingo de resurrección, se aparece a los discípulos, estando ausente el apóstol Tomás. 8 días después se aparece nuevamente a los discípulos, donde ya el apóstol Tomás está junto con ellos, y es la segunda aparición a los discípulos. Y este pasaje es mencionado como la tercera aparición a los discípulos, pero a orillas del mar de Galilea. Indudablemente que lo que más me llama la atención de este pasaje es el llamado, podríamos decirlo, por segunda vez el llamado que el Señor Jesucristo le hace a Pedro, pero esta vez es un llamado de invitarlo, de que lo que él hizo, todo se había quedado en la tumba en el momento que Jesús muere
y aparece el Señor Jesucristo resucitado. Eso es lo que le quiere dar a entender el Señor Jesús cuando se aparece aquí a los discípulos y le da el legado, la misión que tiene que hacer Pedro cuando él no se encuentre junto con ellos. Dice el pasaje, capítulo 21 de Juan, a partir del verso 1. Entonces vamos a ver y analizar lo maravilloso que es el Señor Jesús, la manera como los aborda, la manera como los recibe, la manera como los atiende y la manera tan sencilla como le entrega el legado a Pedro con un amor y una bondad que solamente la puede expresar el Señor Jesús. Dice la palabra a partir del verso 1 en el capítulo 21. Más tarde, la Reina Valera lo menciona como después, es decir, después de que 8 días después de que se les aparece cuando estaban todos reunidos. Entonces dice después, no es un tiempo seguro o un tiempo puntual, no lo es. La Nueva Traducción Viviente dice más tarde. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no encontraron nada en toda la noche. No pescaron nada en toda la noche. El verso 4. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Hasta ahí. Vemos dos tiempos y aplicable a la vida nuestra. Es un tiempo en el que nosotros decidimos abordar nuestras vidas sin Jesús y otro tiempo donde decidimos obedecer las instrucciones que nos da Jesús. Entonces, vemos que en el verso 1 al 3, la expresión final que dice, no pescaron nada. Indudablemente, Pedro, dentro de lo impulsivo que era, toma la decisión, me voy a pescar. Y los otros quizás estaban también desprogramados y dijeron, vamos, lo acompañan. Aún sabiendo de que el Señor Jesús les había dicho de que no se retiraran de Jerusalén, que se retiraran hasta que les llegara el regalo que Él les había prometido. Sin embargo, mire que se encuentran en el mar de Galilea. Es decir, desobedecen un poco esta instrucción que Él les había dejado. Ellos tomaron su decisión, decidieron hacerlo a su voluntad y el tiempo fue perdido. Toda la noche el tiempo fue perdido. Al igual en nuestras vidas. Cuando decidimos ser nosotros autosuficientes, decidimos nosotros decir que yo soy capaz, yo puedo, yo lo sé,
pero antes de ese yo puedo, yo lo sé, siempre debe estar por delante nuestro Señor. Es ahí donde nosotros no lo tomamos en cuenta y la vida para nosotros se nos torna un poco en desorden, por no decir casi en su totalidad. Y muy diferente cuando le obedecemos. Ellos obedecen la instrucción que les da el Señor Jesús y efectivamente cuando se obedece obtenemos bendiciones. Entonces vemos toda una noche en tiempo, podríamos decir más de 12 horas, porque ellos tuvieron que haber llegado allí al mar en horas de la tarde y zarpar casi entrando la noche, y estaba amaneciendo y no pescaron nada. Pero aparece el Señor Jesús y en 5 minutos le resuelve la situación. Ahí está el primer milagro del pasaje bíblico. Más adelante vamos a ver que hay otro milagro que él hace, pero todos sabemos y entendemos de que nuestro Señor no vino a hacer milagros, solamente los milagros era para que la gente le creyera. El objetivo de nuestro Señor era dirigirnos por el camino que Él siempre ha deseado que nosotros le sigamos. Ese es el legado más grande que Dios ha enviado a nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús nos lo ha transmitido a nosotros, de que sigamos su camino, de que sigamos el legado que Él nos ha dejado a través de los apóstoles. Entonces vemos que cuando optamos por decidir por estar con el Señor nos resuelve las situaciones en un 2x3. Y esto le pasó a ellos en ese momento. Él les pregunta que si ya habían pescado y que si tenían algo. Y la respuesta del Señor en la Reina Valera, la pregunta como el Señor Jesús le hace en la Reina Valera, dice hijitos. En esta versión dice amigos. Retomemos que la palabra amigos en este mismo evangelio, en el capítulo 15, verso 13 y 14, Él les dice que ya no serán más esclavos, ahora serán sus amigos. Él será el amigo de ellos y ellos serán los amigos de Él. ¿Por qué? Porque entre amigos es donde nos decimos nuestras intimidades, nuestros secretos más íntimos, se los comentamos siempre a nuestros amigos. Entonces, por eso es que Él les dice amigos, porque Él a sus discípulos, a los apóstoles, les dijo para dónde se iba, para dónde era que iba a estar y a dónde es que nos iba a esperar. Que se iba a preparar la casa, se iba a preparar la morada junto a su Padre, donde nos va a esperar más adelante. Seguimos viendo en el verso 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrancaron y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Ahí vemos el segundo milagro. Ellos no habían llevado el pescado todavía. Sin embargo, el Señor ya les tenía pescado asado. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así
la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Es admirable ver cómo empieza el Señor Jesús a obrar en cada uno de nosotros, a esa amabilidad, a esa cordialidad, para que nosotros creamos en Él, para que nosotros entendamos qué es lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. El Señor les tenía el desayuno, el Señor en ese momento les estaba sirviendo. No eran ellos los que le estaban sirviendo al Señor, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Era el Señor quien les estaba sirviendo. El Señor entendía de que habían estado toda la noche y con un esfuerzo en vano, que cuando uno trabaja toda la noche, lo primero que uno cuando concluye un trabajo es querer comer algo. Indudablemente eso lo sabía el Señor Jesús. Los invita a esa comunión con Él, los invita a que compartan con Él ese momento. Y la gratitud más grande que ellos pueden recibir de parte del Señor es la entrega de ese pan, de ese pescado. Vemos que Pedro es un hombre impulsivo. Creo que dentro de todas las congregaciones siempre hay alguien que es más pausado, que alguien que analiza más, y tenemos dentro de cada una de nuestras personas con las que nos reunimos algunos más impulsivos que otros. Ahí es donde nosotros debemos analizar en dónde estamos. Pero vemos que Pedro no analizó quién era. Juan, el discípulo amado, sí analiza. Juan cae en cuenta de que 3 años antes había sucedido una escena similar donde el Señor les dice, echen la red, e indudablemente que la cosecha fue también en abundancia, pero en esa ocasión las redes se rompen. En esta ocasión las redes no se rompen. Juan analiza y entiende de que es el Señor, un poco más es más espiritual Juan. Pedro, al saber al saber de que Juan le estaba diciendo eso, toma ese impulso para estar cerca al Señor. El interés de Pedro siempre era estar cerca al Señor. Quizás Pedro quería reivindicarse, quería de alguna manera empezar nuevamente a mostrarle su amor a nuestro Señor, tanto de que el Señor dice, traigan los peces que han cosechado, y el que se dirige a traer los peces es Simón Pedro. Él es el que va a traerlo. De su mismo impulsivo es la manera como quiere manifestar su amor hacia el Señor Jesús. Pedro en su momento quizás dijo, ya no puedo ser más apóstol. Él de pronto en su mentalidad estaba diciendo, ya no hago parte de los 12. ¿Por qué no hacía parte de los 12? Porque él niega a nuestro Señor Jesús 3 veces la noche que lo crucificaron, la noche que murió. Él lo niega 3 veces. Entonces él dentro de su conciencia quizás estaba pensando, ya no pertenezco a los 12, ya no hago parte de ese grupo. Sin embargo, este pasaje es nuevamente el llamado que nuestro Señor Jesús le está haciendo a Pedro.
Cuando el Señor Jesús envía el mensaje con las mujeres de que por favor se reúnan los 12, la parte final de esa frase dice, y díganle a Pedro que también esté allí. O sea, estaba incluyendo a Pedro. En ningún momento Dios, el Señor Jesús, quiso de que Pedro nunca perteneciera al grupo de los 12. Siempre quiso que él estuviera allí. Continuando con el pasaje, entonces vemos que después de haber tenido la comunión, es decir, ese desayuno, yo lo he denominado un desayuno en la playa, este estudio. Entonces, después de haber tenido ese desayuno en la playa, después de haber tenido una larga conversación, de tanto que de admiración de verlo nuevamente, pues uno quiere preguntarle muchas cosas. Pero después del desayuno, el Señor le pregunta a Pedro, Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús. Verso 17, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Vemos allí que el Señor lo está invitando a que sea partícipe nuevamente de ese grupo selecto que Él había escogido, que Él había decidido quién iba a llevar la responsabilidad del legado que Él había dejado aquí en la tierra. E indudablemente que a la cabeza estaba Pedro como el líder de estos 12. Sin embargo, Pedro estaban todavía alrededor de las brasas, estaban alrededor de la fogata que habían organizado para el desayuno, y el Señor Jesús le pregunta 3 veces. Esto se asemeja cuando la noche que el Señor muere, Pedro también estaba junto a una fogata calentándose porque hacía mucho frío, y él niega a nuestro Señor Jesús 3 veces. Esas mismas preguntas, ese mismas 3 tipos de preguntas le hace el Señor Jesús a Pedro nuevamente para ratificarlo de que efectivamente él fuera el hombre que debería estar dentro del grupo de los 12 comandando. Entonces vemos ese amor que el Señor Jesús tiene hacia Pedro, ese amor que el Señor Jesús tiene hacia nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos negado la existencia de Dios, la existencia de nuestro Señor? Muchas veces, quizás cuando no éramos cristianos comprometidos, decíamos, yo quiero o yo creo en Dios a mi manera, pero no, a mi manera no es una sola manera, aceptando de que Él murió por nuestros pecados, fue a los infiernos y resucitó para darnos esa gracia que no merecemos. Eso es la invitación que le está haciendo nuestro Señor Jesús a sus discípulos y así a cada uno de nosotros. Vemos también de que Él también le explica
a Pedro de que seguirlo no es fácil. Seguirlo tiene un sacrificio. Seguir a nuestro Señor es un sacrificio que nosotros también tenemos que hacer. La cruz que nosotros que tenemos que llevar para no quedarnos callados, tenemos que llevar la palabra en todo momento y en toda circunstancia. Por más de que exista esta pandemia, no nos podemos callar del mensaje que el Señor quiere transmitir a cada uno de sus hijos. Entonces, en el verso 18 le dice: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no querías ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Seguir el camino de Dios no es fácil. Siempre nos van a estar tirando piedras, siempre nos van a estar juzgando, siempre nos van a estar viendo nuestro actuar, viendo en qué nos equivocamos. Siempre nos van a ver las cosas negativas, no nos van a ver las cosas positivas, sino siempre van a ver la cosa negativa de que lo que nosotros hagamos como cristianos siempre va a ser el hazmerreír para aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón, como lo dice nuestro Señor que lo debemos hacer. Sin embargo, Pedro, dentro de su impulsividad nuevamente, se da la vuelta. En el verso 20 dice: Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús le preguntó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. En pocas palabras, no miremos a los demás, no miremos a nuestro hermano si le toca de pronto hacer menos o le toca hacer más. No, hagamos nuestra obra con responsabilidad, hagamos nuestra obra dando todo lo mejor de nosotros. Esta es la invitación que nos hace el Señor Jesús, a que no miremos hacia los lados. En alguna ocasión leí una historieta que decía una persona que cogiera un vaso con agua, lo llenara de agua y le diera una vuelta a la manzana. Él coge el vaso de agua, le da la vuelta a la manzana y regresa con el vaso lleno. Y le preguntan las otras personas: ¿te diste cuenta el anciano que estaba tirado en el piso allá en tal parte? Dijo: no. ¿Te diste cuenta las personas que te estaban criticando porque ibas pendiente de tu vaso? No, no me di cuenta. Bueno, eso es lo que sucede cuando nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesús. Si nosotros estamos concentrados de qué es lo que estamos haciendo, no tenemos por qué estar viendo a nuestros alrededores. Siempre tenemos que estar siendo responsables con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Dios siempre va a obrar en lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Dios obró sobre lo que Moisés tenía en sus manos, y era la vara, que la convirtió en serpiente, y con eso demostró
demostró Dios su poder hacia Moisés. Dios mostró también su poder en la multiplicación de los peces, en lo que nosotros tenemos a las manos. Con eso Él va a hacer que nosotros obtengamos frutos y obtengamos frutos para Él. Dios no va a hacer cosas que nosotros no podamos realizar. A esta edad pienso que sería ilógico convertirme, por ejemplo, en un piloto de avión, ¿sí? A esta edad mía, sabiendo de que mi profesión es otra. Creería que Dios me utiliza es teniendo lo que los dones que Él me ha dado. Eso es lo que Él se puede glorificar. Él me puede hacer para glorificarlo a Él. Eso es lo que Dios puede aumentar la capacidad de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, la invitación es que ¿cuántos somos Pedros? ¿Cuántos somos Juan? Simplemente sigamos lo que Dios nos ha puesto en sus sagradas escrituras, de que le sigamos en el camino correcto de Él. Amados hermanos, gracias una vez más por estar pendiente de nuestras enseñanzas, de nuestras predicaciones. El Señor les bendiga a cada uno y que haya sido de siembra en cada uno de sus corazones esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a cerrar con una oración. Dios Padre Celestial, gracias, amado Señor, por tu palabra, gracias por tu mensaje. Bendito Dios, gracias, amado Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz y gracias, amado Señor, por perdonarnos tantas faltas que hemos cometido. Amado Dios, bendice nuestras familias, nuestros hogares, bendice, amado Señor, este momento que estamos pasando en el mundo entero. Y esto lo sabemos, amado Señor, que es para que la humanidad vuelva los ojos hacia ti. Te pedimos, amado Señor, protección para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Pedimos, amado Señor, oración por cada uno de los líderes, amado Señor, de nuestras iglesias. Dios amado, todo esto te lo pedimos bajo el precioso nombre de tu Hijo, amado Señor Jesús. Amén y amén.